Hoy posiblemente concluyamos, hermanos, con este tema acerca de perdón, el camino a la gloria de Dios. A veces es como, no es así como tos, sino es como, bueno, pues estoy tosiendo, ¿verdad? Pero es como alergia. A veces me provoca algo, alergia, y esto me causa un poco de tos. Bien, les decía, vamos a terminar Dios mediante este tema acerca del camino a la gloria de nuestro Dios. Y ya estuvimos hablando de algunos puntos, obviamente basados en 1 de Corintios capítulo 1 y en el versículo 30 y 31, ¿ok? 1 de Corintios 1, versículo 30 y 31. Bueno, ya sabemos bien de dónde nos sacó nuestro Dios, de lo vil, de lo menospreciado, de lo inútil, ¿okay? Con el fin de que nadie se jacte ante su presencia. Después dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, es decir, por Dios, el cual nos ha sido hecho, creado por Dios, como quien dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. La finalidad de todo esto, dice, para que, como está escrito, que el que se gloríe en el Señor. ¿Okay? ¿En qué debemos de gloriarnos? En sí, hermanos. Ciertamente nosotros en virtudes, en cualidades humanas y personales no teníamos nada. No teníamos nada. Por eso nosotros no podemos de jactarnos, como dice la palabra que dice, nadie se jacte. Significa el hecho de gloriarse por sí mismo. Kaukomai es la palabra, jactarse. Lo que implica lo que es el vanagloriarse, el gloriarse a uno mismo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque nos hace recordar cuál era nuestra condición cuando estábamos lejos de Dios. Y prácticamente estábamos perdidos y no teníamos sentido ni propósito en nuestra vida. Mas Dios vino a cambiar precisamente nuestra vida y el sentido mismo de la vida. ¿Okay? Entonces, y es por eso que Dios, cuando dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Algo que también tenemos que recalcar, hermanos, el hecho de que Dios haya decidido que en Cristo Jesús, nuestro Señor, nosotros pudiéramos beneficiarnos a través de Cristo, obteniendo nuestra justificación, más bien obteniendo sabiduría, justificación, santificación y redención. No fue meramente como un acto decretado por Dios en el sentido que decir, así quiero que sea. El Señor mismo, para poder ser sabiduría, para poder ser justificación, santificación y redención, Él tuvo que hacer algo también. Él tuvo que también someterse a la voluntad de su Padre, venir a este mundo, como decía Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, que se vació, se desprendió de toda esa gloria, todo ese poder, para venir a ser simple y sencillamente un ser mortal, al igual que usted y que yo. Y con el fin, con el propósito precisamente de pasar, de llevar una vida tal y como usted y yo la vivimos, para que Él, estando en su humanidad, fuese tentado en todo, como dice Hebreos capítulo 4, del versículo 14 o versículo 16. Él fue tentado en todo, pero sin pecado.
O sea que el hecho de que Dios haya decidido que nuestro Señor Jesucristo fuese para nosotros sabiduría, todo lo que está hablando, estos puntos importantes, no quiere decir, hermanos, que sería en una forma automática, que sería algo así de simple. No, él tuvo que pasar por todo esto. Ya hablamos en cuanto a la sabiduría, en cuanto al conocimiento previo de nuestro Dios, la revelación misma de nuestro Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿okay? Pero para poder, dice el temor de Dios. El temor de Dios implica el temor que Dios infunde, el temor que Dios provoca, el temor que Dios incita, el temor que Dios promueve en nuestro corazón al revelarnos su carácter, su naturaleza, su poder. El tener un libro de historia, en cuanto vemos que con Dios no se juega, que con Dios, hermanos, es algo serio, que ciertamente Él bendice, pero también Él castiga. El saber que es un Dios que es justo y que ciertamente es misericordioso, pero que también es un Dios justo y que castiga. Eso nos infunde temor, nos infunde pánico, de que no queremos ser consumidos por su ira. Pero también, hermanos, nos revela esa sabiduría. Por eso 1 Corintios mismo nos dice que si los líderes de este mundo hubieran conocido la sabiduría, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Pero el hecho de que no es que ellos, hermanos, no tenían el alcance intelectual, mental para poder entender la palabra de nuestro Dios. No, simplemente que se cerraron al conocimiento de nuestro Dios. Acuérdese de esa cita que el Señor le dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, dice el Señor. Acuérdese, ese no es un mandamiento cuando dice escudriñad. Lo que el Señor está diciendo: ustedes que indagan, que investigan, que estudian meticulosamente, es decir, muy profundamente, muy exhaustivamente, analizan las palabras, porque ustedes piensan y creen que en ellas está la vida eterna. Ciertamente, ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren creer en mí, ¿ok? Por eso que le crucificaron al Señor. Él es la sabiduría, Él es el conocimiento de Dios. Él nos vino a revelar la voluntad de nuestro Dios. Él vino a cumplir todas las profecías mesiánicas de nuestro Dios. Vino a ser sabiduría, y a través de su muerte, la justificación, que a través de su sangre preciosa nos proveyó esa justificación, el perdón de pecados. Y aparte también, a través de su sangre, a través del sacrificio, nos otorgó la santidad, nos purificó para poder estar ante la presencia misma de nuestro Dios y poder servirle. Pero no solamente estos maravillosos beneficios, bendiciones espirituales y eternos, sino aún también que dice y redención. ¿Okay? Redención. El hombre solamente puede ser libre de sus pecados y de su condenación, hermanos, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo decía, así como lo hablamos hace el domingo pasado, que hablábamos en cuanto a lo que es el mediador, para que Él se pudiera convertir en mediador, a pesar de que este mediador, este intercesor, tenía que ser de la deidad misma, de una naturaleza divina. Acuérdense esa palabra deidad, que en el griego es teios o teiotes, menciona un ser con naturaleza divina, un Dios todopoderoso, un Dios en el cual no hay imposible. Como cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, que la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Saben lo que significa eso, hermanos?
la supereminente, un poder ilimitado. Así como el poder de Dios no logra medirse, hermanos, no hay un límite, no hay un principio. No hay un principio y no hay un límite. Es inmenso, es incalculable. Okay. Y entonces es por eso que aún así él tenía que ser parte de esa naturaleza, pero aún así él tuvo que pasar por todo lo estipulado por Dios en su palabra. Y él tuvo que morir precisamente para poder ser constituido también como nuestro mediador. Así lo mismo también, si él quería ser nuestro redentor, él tenía que morir también. Todo, hermanos, todo se concretó, todo se centraliza, hermanos, en la cruz, en su muerte. Ahí está la victoria. Okay. Ahí está el logro de todo. Él tenía que llegar a la cruz, morir en la cruz siendo puro, limpio, santo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Al lograr eso nuestro Señor Jesucristo, todo lo demás viene: la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Nadie, hermanos, sabemos muy bien que el pecado por su propia naturaleza nos convierte en esclavos. El Señor mismo decía en su palabra en Juan capítulo 8 versículo 31, a aquellos judíos que habían creído en Él, le decía el Señor, vayamos a la escritura, en Juan capítulo 8 versículo 31 al 34: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Okay. Libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Okay. Libres. Déjame traer el pizarrón, ya que podemos abrir, dado a que ya no se va a llevar a cabo la comunión y la ofrenda. Tenemos libertad para poderlo ampliar. Okay. Cuando hablamos de la redención, hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que usted ha aprendido con respecto a esta palabra? Redención. Rescatados, perdón, ¿qué más? Liberados. Bien, ¿algo más? Pagar un precio. Pagar un precio. Ciertamente, pagar un precio. ¿Con qué propósito? Okay. ¿Algo más, hermanos? ¿Algo más? Bueno, cuando hablamos de la redención, esta palabra apolú, póngale así, apolú trosis. Apolú trosis. Okay, eso es lo que estamos hablando acerca de lo que es la redención. Vamos a abreviarlo. Ya no cabe ahí. Ciertamente, lo que implica el hecho de ser redimido, rescatado. Hay un corito, ¿no? Redimido fui,
redimido fui por la sangre de él. Está bien bonito ese corito, ¿verdad? Redimido fui por la sangre de él, redimido fui. ¿Qué más sigue? Fui al río y me bauticé, mis pecados han sido lavados, redimidos. Está precioso. Nosotros fuimos al río, pero sí fuimos aquí al bautisterio, ¿verdad? Ok. Redimido, rescatado, pero esta idea, hermanos, literalmente implica una liberación a cambio de algo. Liberación a cambio de algo. Literalmente. Es como cuando a veces el agua no llega hasta el cuello, en la forma económica. Y yo recuerdo un hermanito que nos decía: para grandes males, grandes remedios. Okay. Que a veces es el que compraba herramientas, cajas de herramientas y que cosas así, el estilo. Y cuando le llegaba el apuro, ahora le agarraba la caja de herramientas y vámonos a ¿cómo se le llaman estas casas de empeño que están aquí? Punch up. Punch up. Ok. Punch out, me pareció como el lenguaje de béisbol, ¿no? Ok. Bueno, lo llevaban a esas tiendas, ¿no? Que es casas de empeño, se le dice, ¿no? Comúnmente. Okay. Y dependiendo del valor de lo que usted llevara, la caja de herramientas, las escaleras, ¿sabes, señor? Ahí es escaleras, máquinas para pintar, ¿no? Cosas así, ¿no? Y pues le dan una feria, órale, ahí te va el billete. Y ya con eso sales del apuro. Pero dicen, tienes tantos días para poder recuperar ¿cómo se dice? Tus cosas, ¿ok? Exactly. Okay. Entonces, ciertamente ya cuando usted trabaja y ya puede recuperar el dinero, inmediatamente va a ese punch up que le dice usted, ¿verdad? Y ya vengo por mi parte, ok, cuánto, tanto en paz, y ya recupera lo suyo. Okay. Eso es rescatar. Ok, rescatar algo por precio, por algo implica. Este término, redimido, hermanos, se empleaba principalmente en la cuestión de los esclavos. Antiguamente, recordemos, por ejemplo, el pueblo hebreo, hermanos, el pueblo hebreo, en el tiempo de José, después de José, estuvo en cautividad o estuvo como esclavos, ¿ok? Servían al gobierno, al gobierno egipcio, ¿okay? Estaban como esclavos. Pero una vez que Dios los liberó, Dios ya no aprobaba la esclavitud entre ellos, porque a veces se tenía esa tendencia de querer esclavizar a las personas a causa de una deuda. Mire, si vamos por favor allá en Levíticos capítulo 25, Levíticos 25, y en el versículo 25 al 29, Levíticos 25, del versículo 25 ¿al qué dije? 29. ¿Okay? Y dice la escritura: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere, ¿qué dice? Rescatador, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedará al varón a quien vendió y volverá a su posición. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Usted sabe lo que es el año del jubileo. El año del jubileo, cada 10 años. Y en ese año, hermanos, se perdonaban las deudas. Eran libres. ¿Okay? Y dice: y al jubileo saldrá y él volverá a su posición.
El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir, ¿ok? Poder rescatar. De hecho, en la versión de las Américas, en la palabra ahí en el versículo 26, cuando dice el rescatador, dice redentor. ¿Quién tiene otra versión? Ali, ¿qué dice en tu versión? Mientras lo buscas. Cercano para comprar la propiedad, pero la persona que le vendió consigue suficiente dinero. No nada más dice para una persona. Ok, no dice el redentor. En el versículo 26, hermano. En el versículo 26. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, dice. Ok, un pariente cercano. Ok, en la versión que tú tienes, Ali, versículo 26. Si el hombre no tiene a nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad. Él mismo. ¿Cómo cambia a veces las versiones, no? Mira, Okay. a ver, no, pero yo creo que es esta, el 23 dice, la tierra no debe de venderse A perpetuidad. porque la tierra es mía, tú solamente eres un extranjero y un arrendatario. Ok, Para mí. es otra cosa. Sabemos muy bien que la heredad que ellos habían adquirido de parte de Dios, hermanos, las tierras, no podían venderse a extranjeros, peregrinos, ni aún entre ellos mismos. Lo que se hacía era, se traspasaba como herencia, no se vendía. Y es por eso que ahí cuando dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posición, entonces su pariente más próximo, imagínense, tu primo, ¿okay? Tu pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano no hubiera vendido. ¿Por qué? El próximo, dice el primo, ¿okay? Un pariente, un tío, etcétera. Ayudar, ¿no? Para poder rescatar, porque en un futuro él podría ser el heredero de eso. ¿Sí me explico? Pero precisamente en la versión de las Américas dice, hermanos, en vez de rescatador, dice redentor. Redentor, esta palabra. Okay. En la palabra hebrea, hermanos, es Gaal, o hay varios términos. Gaal, o Padash, o Kapar, o Gulash. Okay. Son algunos de los términos que se usan en el Antiguo Testamento para referirse a un redentor, uno que redime, uno que rescata. Pero es aquel que da el precio, es aquel que paga por rescatar algo, ¿ok? Por recuperar algo. Entonces, la importancia precisamente de que este redentor, él tenía que dar un precio para poder, hermanos, recuperar lo que de alguna manera se había perdido. ¿Ok? Entonces, precisamente si nuestro Señor Jesucristo, por eso si Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ok? Libres. Por eso les decía, nadie, hermanos, podía hacer esto. Así como la ley de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Es una ley, hermanos, establecida desde el principio. Y de hecho algunos hermanos más que se han profundizado más en este punto, de hecho hasta algunos han dicho, no se puede determinar el alcance de esta ley, que tal vez aún hasta fue decretada en la eternidad.
en la eternidad. Porque para que usted y yo pudiéramos ser libres, rescatados del pecado y de la condenación de la misma, alguien tenía que pagar por nosotros. Así decía la ley. Ahora, ¿cuándo fue establecida esta ley? Podríamos decir que solamente en la eternidad. ¿Ok? Podríamos decir que solamente en la eternidad. Por algo el apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Él precisamente nos redimió, porque Él nos rescató, porque Él dio el pago a cambio de nuestra liberación. Y fue esta liberación fue universal, hermanos. Universal, tanto en el tiempo pasado como en el tiempo presente donde se dio, como en el tiempo futuro, ahorita como en el tiempo que estábamos, como todavía los que van a venir al obedecer al Evangelio también serán redimidos por nuestro Dios. Nadie, hermanos, podía decir que no necesitaban de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía decir. Escuchaba precisamente en la mañana a esa persona hablar de María y hasta cierto punto tiene razón al hablar de María, la de la Biblia, que el hecho de que fuera una mujer pura, limpia, no meritaba ser adorada por Dios, por los hombres. Pero cuando habla de pura, limpia, está hablando en cuanto a un aspecto moral y físico, en el sentido de que era virgen, era una doncella. Pero no solamente Dios la escogió por ello, sino porque Dios había visto en ella la disponibilidad de hacer su voluntad. Dios sabe, hermanos, quiénes son los que están prestos a creer y a obedecer en Él y quiénes no. Pero el hecho de que María fuera elegida, escogida por Dios, fue precisamente por eso. Pero ciertamente fue enormemente favorecida por Dios por el propósito que Dios puso en ella. Mas aún así, a pesar de que María tenía estas virtudes, cualidades, ella aún también necesitaba de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez para aquellos que veneran a María, algunos dicen que algunos han escuchado decir, nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos. ¿Okay? ¿Sabía usted que rápidamente hay dos tipos de veneración? Hay un concepto de veneración idolátrico y hay un concepto de veneración de respeto. Mire, rápidamente, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 9. Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y los qué? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, es decir, a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en santidad. Pero dice ahí la palabra que venerábamos. Prefometa. Entrepo, es decir, sentir respeto. Es decir, y nosotros los respetábamos. Ellos nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. Eso es lo que en esa palabra
veneración implica un respeto. Ese es un término. Pero el otro, el que nos habla allá en Hechos capítulo 19, en donde dice que toda Asia veneraba a la diosa María, ¿okay? Ese es otro término, ¿okay? En el cual implica adoración, en el cual se hacía, dice, templecillos de la gran diosa Diana. ¿Okay? Dice el versículo 27, Hechos 19, versículo 27, Hechos 19, versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien, ¿qué dice? Venera toda Asia. ¿Y sabe cuál es esa palabra? No es la palabra que encontramos allá en Hebreos capítulo, ¿qué decíamos? 9. Aquí la palabra que se está empleando, hermanos, venera es sebó, con S de sol, sebó, B grande, con B de burro, sebó, implica reverencia, adoración. Toda Asia le rinde adoración. ¿Ok? Entonces cuando dice nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos, eso dicen tus palabras, pero mira tus hechos, ¿qué es lo que hacen? Es diferente. Pero ¿qué dijo María de sí misma? Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Como le estoy diciendo precisamente que todo hombre, todo ser humano, sin excepción de nadie, absolutamente de nadie, todos necesitábamos ser redimidos, rescatados por el Señor. Lucas 1, versículo 46 y 47. Lucas 1, versículo 46 y 47. Entonces María dijo, mire lo importante, que en las propias palabras de María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi, ¿qué dice? Salvador. ¿Ok? Mi Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María realmente fue una mujer, hermanos, que tenía una gran virtud, la humildad. Y ella reconoció que ella necesitaba de un Salvador. De hecho, ahí la misma palabra que se está empleando es sofer, hermanos. Es sofer. Ciertamente implica lo que es un libertador, pero va más allá de ser un libertador. Esta palabra, hermano, ¿sabe qué significa? Preservador. Uno que te sustenta. Como por ejemplo decimos, hermano García, ¿quién es el que sustenta en su casa? ¿Quién es el que provee? Pues el mero, ¿verdad? El jefe de jefes. Ok. Cuando se habla de sustentar, hermanos, es el hecho de mantener, como el Espíritu Santo decía en relación a nuestro Señor Jesucristo allá en Hebreos capítulo 1, el cual todas las cosas por Él subsisten. ¿Ok? Subsisten, es decir, se mantienen activas en vida. ¿Okay? Aquí María, precisamente cuando ella usó esa palabra, mi Salvador, implicó mi libertador y mi preservador, quien me da la vida, dice María. Quien me da la vida. Es por eso que el mismo Señor decía, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres.
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, cuando dice el Señor. Pero aquellas personas rechazaron las palabras del Señor. Cuando se habla precisamente de ser libres, hermanos, se habla de ser nuestro gran libertador. Déjeme, voy a mis apuntes. Esa palabra libres, eleuterio, usted ha escuchado ese nombre, eleuterio, pero eleuterio, que implica el hecho de ser exentos de toda culpa, exento de toda culpabilidad, ser libres precisamente. Por eso Pablo decía: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dio el pago, hermanos. Él nos redimió. De hecho, la misma palabra rescatar, lutrón, denota literalmente desligamiento, el hecho de desatar una correa. Prácticamente el único que nos podía desatar de aquel que nos mantenía prisionero y esclavo del pecado era Satanás mismo. Mire, lea conmigo en Mateo capítulo 12, versículo 28. Híjole, no puede ser. Mateo 12, versículo 28. Esto me pasa por andar correteando la liebre, pero bueno. 12, versículo 28 al 30. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Él, mediante su muerte, hermanos, vencería al imperio de la muerte, que es Satanás mismo. El imperio de Satanás, hermanos, la fortaleza de Satanás es el pecado. ¿Qué significa forward? No, ¿qué significa forward? ¿Qué más? Valor. ¿Cómo? Fuerte de valor. No. ¿Qué pasó? Pues ustedes son de aquí, hombre. ¿Qué significa forward? Así como digo en inglés. La ciudad. Son fuertes de valor. Es lo que se llama el fuerte llamado la fortaleza. El fuerte llamado la fortaleza. ¿Ok? Cuando se habla del fuerte, ¿de qué está hablando? De lo que ahí se reunía el ejército, ¿verdad? Ahí se reunía el ejército. Bueno, esa área donde se reunía el ejército se llamaba la fortaleza. Es lo que significa. ¿Ok? Por eso el imperio de Satanás, su fortaleza es donde está, en el pecado. Y a eso vino el Señor a destruir precisamente mediante su muerte. En Hebreos, rápidamente, hermanos, en Hebreos capítulo 4, a ver. Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿a quién, hermanos? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? El diablo. Y librar, fíjese muy bien, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Ciertamente por causa del pecado estábamos sujetos a servidumbre. ¿A quién? A Satanás. Pero una vez que fuimos liberados, como dice Romanos capítulo 6, antes éramos esclavos y siervos del pecado, mas ahora somos siervos ¿de quién? De la justicia. Cuando obedecimos aquella forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina según Romanos capítulo 6? Mire, rápido, Romanos capítulo 6.
Para que esto le sirva cuando le hable a una persona acerca del Evangelio. Si dice aquí, mire, versículo 17, Romanos 6, versículo 17, Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Libertados del pecado. Hemos venido a ser siervos de la justicia. Pero cuando dice habéis obedecido de aquella forma de doctrina, a ver si se acuerdan de nuestra lección de Romanos. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Reprobados. Estamos aprendiendo todos, hermanos, no se preocupen. ¿Qué? Estamos aprendiendo todos. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Romanos 6, versículos del 3 y 4, o también hasta el 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A qué? Al pecado. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Ya en nosotros ya no pesa, hermanos, la condenación, porque fuimos redimidos, fuimos rescatados. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3, porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues al Señor. Hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio? Hechos 20, versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Si María, hermanos, ella decía mi Salvador, mi Redentor, mi Libertador, si María decía eso, ¿qué podemos decir usted y yo? Por eso nadie estaba exento de la necesidad de un gran Redentor. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a ser nuestro Redentor. Él dio el pago por ti y por mí en la cruz. Amén. Para ser de Él, para ser de nuestro Dios, para que le podamos servir en santidad a nuestro Dios, en justicia, para que podamos estar ante su presencia de Él, hermano, alabando y glorificándole, no solamente en este mundo, sino aún hasta la misma eternidad, mi hermana. Estar allá en la eternidad. Fuimos comprados por precio, como dice 1 de Pedro 2:9, cuando dice somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado, exactamente, para que anunciar las virtudes. Eso es lo que Dios espera. Si Él, hermanos, nos dio de su sabiduría, si Él, hermanos, nos dio de su justificación, nos justificó, si Él nos santificó y a la vez nos purificó, hermanos, si Él nos libertó y nos mantiene con vida todavía, no solamente nos rescató de la muerte, sino aún todavía nos mantiene con vida, mi hermano. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Ya no importa si yo enfermo físicamente, ya no importa si yo muero físicamente. ¿Qué es lo que termina diciendo? Léanlo para terminar ya en esto, hermanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32. El que no estimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es decir, solo Dios. Y si Él no nos condena, hermanos, nadie más puede hacerlo, si estamos en Él, por supuesto. ¿Okay? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice. Qué hermoso es esto, hermanos. Ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra, por lo que Él ha hecho por usted y por nosotros, hermanos, aún cuando nosotros no lo merecíamos. Pero por su amor, por su gracia, por su misericordia, hermanos, fuimos redimidos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.